Bueno, hemos llegado a la última charla del día. A continuación nos acompaña la doctora Josefa Palacio Riofrío, médico endocrinóloga en el Hospital Luis Vernaza y Clínica Sotomayor, miembro del Comité de Ética del Hospital Luis Vernaza, consulta privada en el Omni Hospital, coordinadora médico de campamento para diabetes tipo 1, Tonali, México, miembro del staff médico de Campo Amigo Ecuador para niños con diabetes tipo 1, integrante del proyecto HECHO, Educación en Diabetes Tipo 1 Online para médicos de atención primaria con la Universidad Stanford y la Universidad Tecnológica Equinoccial. La doctora nos va a exponer el tema tirotoxicosis, diagnóstico y tratamiento. Buenas, buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. Ya terminando este día domingo, voy a proceder con el tema que lo ha comentado, como es tirotoxicosis, diagnóstico y tratamiento. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ya, podemos, perdón. Vamos a dar inicio. Entonces, esta es la agenda que revisaremos en los próximos minutos, esperando poder llegar a ustedes con conceptos claros acerca de la definición, la epidemiología, algo de fisiopatología, la presentación clínica de la tirotoxicosis y cómo vamos a hacer el diagnóstico y tratamiento. Entonces, vamos a empezar por la definición y partimos de que el conjunto de expresiones clínicas producidas por una concentración excesiva de hormonas tiroideas circulantes es lo que se le denomina como tirotoxicosis. Es importante que tengamos en cuenta que esta puede obedecer a múltiples causas y es importante definir exactamente estas causas, identificarlas para en base a esto poder hacer un adecuado tratamiento de la tirotoxicosis. Otro dato importante es saber que la tirotoxicosis no se debe únicamente a una hiperfunción de la glándula de la tiroides. En otros casos puede haber también tirotoxicosis debida a causas externas como ingesta de hormona tiroidea, una sobresustitución en el tratamiento o también por destrucción en caso de algunas tiroiditis. Entonces, dos diferencias en los conceptos básicamente es que el hipertiroidismo sí lo vamos a definir como una producción excesiva de hormonas tiroideas por la glándula tiroides. Entonces, este vendría a ser un diagnóstico bioquímico, es decir, cuando nosotros pedimos exámenes de laboratorio y podemos ver las alteraciones en las hormonas tiroideas. Mientras que la tirotoxicosis per se es, en cambio, las manifestaciones clínicas debidas al exceso de hormona tiroidea. Es decir, son los hallazgos, tanto signos y síntomas por los que consulta el paciente. Entonces, cuando hablamos de las causas de tirotoxicosis, las vamos a definir en dos grupos. Por un lado, tenemos aquellas que causan con hipertiroidismo, donde a la cabeza tenemos la enfermedad de Graves o un hipertiroidismo de causa autoinmune. También tenemos la producción excesiva de hormonas tiroideas, ya sea por la presencia de un adenoma tóxico o, la producción excesiva de hormonas tiroideas, que esta va a ser causas muy, muy raras de tirotoxicosis y generalmente se deben a la presencia de tumores hipoficiarios como los tirotropinomas o a la resistencia de las hormonas tiroideas. Por otro lado, también tenemos aquellas que dependen de HCG y en este caso pues tenemos las mujeres que cursan el primer trimestre del embarazo por la hiperemesis gravídica o la enfermedad tirotrofoblástica. También mutaciones activadoras del receptor de TSH y aquí tenemos a la cabeza los adenomas tóxicos o el bocio multinodular tóxico. También tenemos por tejido tiroideo extratiroideo, que puede ser en el caso de metástasis de cáncer de tiroides, o también por tumores de ovario, que sería el estroma ovárico. Y aquellas entidades que cursan sin hipertiroidismo, en donde tenemos básicamente unas de presentación endógena en el caso de las tiroiditis y unas de presentación exógena, que aquí básicamente irían aquellos pacientes que están tomando hormona tiroidea y se debería a un exceso en el tratamiento, es decir, una sobresustitución, o por otro lado también tratamientos encaminados a bajar de peso que pueden tener concentraciones de hormona tiroidea y esto se la conoce como tirotoxicosis facticia. Entonces, ¿qué es importante cuando nos encontramos frente a un paciente con tirotoxicosis? Es reconocer la causa
Para poder reconocer la causa de esta, podemos indagar un poquito acerca de la duración de los síntomas. Generalmente pasa que el paciente que tiene hipertiroidismo tiene una forma más insidiosa y lenta desde el inicio de los síntomas, y los pacientes relatan mucho tiempo de venir presentando cansancio, fatiga, pérdida de peso, temblor, nerviosismo. Sin embargo, pues todo esto es tan paulatino que el paciente no ve la magnitud o de la severidad de estos síntomas y pasan generalmente desapercibidos, o lo atribuyen a otras causas, como estar realizando alguna dieta intensa para bajar de peso, al haber atravesado una situación de estrés emocional o endógeno que está causando probablemente este nerviosismo o estos cambios físicos que el paciente puede presentar con el hipertiroidismo. Mientras que aquellos pacientes que tienen una tirotoxicosis por una tiroiditis frecuentemente refieren con exactitud la presencia de los síntomas. Entonces los pacientes dicen, no, yo me encontraba bien hasta el mes pasado cuando de repente empecé con nerviosismo, temblor, taquicardia, una angustia, palpitaciones. Entonces la cronología de la aparición de los síntomas nos puede orientar en la historia clínica a si se trata de un hipertiroidismo por ejemplo, enfermedad de Graves o una tirotoxicosis secundaria a una tiroiditis. En cuanto a la epidemiología, pues el hipertiroidismo no es tan frecuente, se presenta alrededor de 1.2% de toda la población. Se cree que incluso el hipertiroidismo franco puede estar alrededor del 0.5% y el subclínico alrededor del 0.7%. Entre el 16 y 60% de los pacientes que tienen hipertiroidismo pueden desarrollar fibrilación auricular. Este es un dato importante que también debe llevarnos a la búsqueda de hipertiroidismo en pacientes que debutan con una fibrilación auricular. Definitivamente las enfermedades tiroideas tienen una predilección por el sexo femenino. En caso del hipertiroidismo, generalmente una relación de 5-1 o hasta de 10-1 en relación a los hombres. Sin embargo, pues también se ha visto que la gravedad es, podríamos decir, un poco peor en los varones. Se presenta generalmente entre la segunda y cuarta década de la vida. Esto va a depender de qué bibliografía revisemos. Y en los adultos mayores predomina la forma apática, que la veremos a continuación. ¿Cómo diferenciar la causa? Si bien es cierto, de manera subjetiva, la presencia de los síntomas nos pueden orientar un poco, pues lo que nos ayudaría de forma capital es la realización de un gamagrama tiroideo con yodo 131 o con tecnesio. Este nos va a poder diferenciar entre diferentes entidades que pueden estar causando con el hipertiroidismo, con tirotoxicosis. En el hipertiroidismo, pues la glándula va a encontrarse hipercaptante, mientras que en situaciones de tiroiditis la glándula va a encontrarse hipocaptante. De tal manera que aquí tenemos, por ejemplo, estas son todas causas de gamagramas hipercaptantes. En este caso es una glándula normal, como se debería ver. Este es un gamagrama de un paciente con enfermedad de Graves, donde existe una captación aumentada de la glándula. En el bocio multinodular, aquí como lo observamos, y en el caso del adenoma tóxico de forma localizada. En el caso de la tiroiditis, generalmente cursan con una captación baja. En cuanto al hipertiroidismo autoinmune, es el que conocemos muy frecuentemente, la enfermedad de Graves. Esta va a ser la causa más importante o la principal causa de tirotoxicosis. Va a representar del 50 al 80% de todas las tirotoxicosis que veamos. Como lo comentábamos, más frecuente en mujeres, de incidencia anual aproximadamente 80 por cada 100,000 habitantes por año, con un pico de edad de presentación generalmente alrededor de los 30 años, pudiendo ir entre los 20 y 40. Y una de sus características distintivas es pues definitivamente la presencia de los anticuerpos estimulantes contra el receptor de TSH. La enfermedad de Graves como tal es una entidad de etiología autoinmune, donde hay un factor desencadenante que puede ser local o también encontrarse a distancia, y lo que se va a ocasionar es que los linfocitos activados van a producir anticuerpos estimulantes del receptor de TSH. Es decir, la estimulación del receptor es independiente de la TSH. Por esta razón, la presencia de anticuerpos estimulantes del receptor de TSH va a ser uno de los signos distintivos de la enfermedad. Es importante recordar que los anticuerpos antitiroideos generalmente podemos encontrar los antiperoxidasa, antitiroglobulina y los antirreceptor de TSH. El que estén presentes tanto los anti-TPO como los antitiroglobulina
que nos van a decir que definitivamente la enfermedad de Graves es una enfermedad de naturaleza autoinmune y estos no van a participar en la fisiopatología de la enfermedad como tal. Quienes van a ser los responsables de la fisiopatología van a ser los anticuerpos contra el receptor de TSH. Y estos los vamos a encontrar generalmente en tres isoformas, una que son los bloqueadores, otra los estimulantes y otra los neutros, siendo los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH los que se relacionan directamente con la presencia de la enfermedad de Graves. Y estos nos pueden ayudar para hacer el diagnóstico en situaciones de que tengamos duda en cuanto al diagnóstico. En cuanto a la presentación clínica, las manifestaciones clínicas de los pacientes que cursan enfermedad de Graves son lo que generalmente vemos en la consulta, pacientes que consultan por un bocio difuso grande, que van a estar cursando generalmente hipertiroidismo, aunque esto no es algo obligatorio. Si nosotros auscultamos el bocio, podemos escuchar incluso la presencia de un soplo o tremor, principalmente hacia los lóbulos superiores de la glándula tiroides. Se puede encontrar también la acropaquia tiroidea, que es el alargamiento y ensanchamiento de las falanges distales. Esto no es tan común, pero puede estar presente la oftalmopatía o la orbitopatía de Graves, que la podemos encontrar entre un 30 y 50% de los casos, de manera más rara, pero también algo muy importante en la enfermedad de Graves que no se nos debe pasar por alto, es la presencia de dermatopatía localizada. Generalmente esta se presenta en menos del 5% de los pacientes, y también la presencia de un mixedema pretibial que puede ser muy molestoso y estéticamente complicado para los pacientes. Esto es muy raro, pero se puede presentar. Y la presencia de cualquiera de estos síntomas o signos es sugestivo del diagnóstico, aunque el paciente no necesariamente esté cursando con hipertiroidismo. Aquí tenemos el caso de un varón con hipertiroidismo por enfermedad de Graves, donde podemos ver claramente la oftalmopatía, la retracción palpebral, la equimosis, la mirada atemorizante que tiene el paciente y la presencia del bocio también. Si nosotros auscultamos, probablemente la presencia del soplo y también esa coloración roja intensa de la piel, que se debe también a una vasodilatación que se presenta en la enfermedad de Graves. Otra causa de tirotoxicosis puede ser también el adenoma tóxico, como lo comentábamos inicialmente, y esta se debe a una autonomía tiroidea. En este caso, los tirocitos van a producir hormona tiroidea independiente de TSH, y una característica importante es que aquí los anticuerpos van a estar negativos. Generalmente se presenta en zonas deficientes de yodo. Esta representa el 9% de todas las causas de hipertiroidismo que vamos a ver. Nuevamente, es más frecuente en mujeres, se presenta a una edad un poco más avanzada, entre 40 y 50 años. La relación mujer-hombre igual de 6-1. El 18% de los pacientes van a cursar con hipertiroidismo. Puede existir también la posibilidad de tirotoxicosis, y este es más frecuente en ancianos, se puede presentar hasta en el 57% de los casos y en jóvenes hasta en un 13%. Y la probabilidad de esta va a aumentar también conforme aumenta el tamaño del adenoma. Generalmente, cuando el diámetro del adenoma es mayor de 3 centímetros, hasta el 20% de los pacientes pueden cursar a lo largo del tiempo con tirotoxicosis. Generalmente a los 6 años la mayoría lo pueden presentar. ¿A qué se debe esto? Estas son mutaciones que se presentan generalmente a nivel del receptor de TSH o una mutación a nivel de la proteína GS-alfa, y esto va a llevar a una activación constante que va a dar las características de la enfermedad. El diagnóstico, ¿cómo lo realizamos? Ante la presencia de un nódulo solitario, generalmente mayor de 3 centímetros, como comentábamos, puede o no cursar con tirotoxicosis. A mayor tamaño y a mayor tiempo, más probable esta situación. Muchos pacientes pueden encontrarse con formas de hipertiroidismo subclínico, es decir, con una TSH suprimida y T3 y T4 normales. El crecimiento de estas lesiones va a ser lento y el diagnóstico pues lo vamos a hacer, como veíamos en la tercera diapositiva, por el gamagrama que va a hacer hipercaptante en el sitio del adenoma. El riesgo de malignidad de estos es bajo, prácticamente muy bajo o inexistente. Aquí tenemos una imagen de gamagrama, cómo se ve la hipercaptación en el sitio del adenoma. Por otro lado, también tenemos el bocio multinodular tóxico.
También en zonas con deficiencia de yodo, esta representa también una causa importante de tirotoxicosis que puede estar presente en el 27 al 50% de los casos. Es más frecuente nuevamente en mujeres mayores de 50 años. Aquí muchas veces los pacientes consultan por síntomas obstructivos, también puede asociarse a debilidad, fatiga, a fibrilación auricular. Rara vez se va a encontrar orbitopatía y esta sería como una variante de enfermedad de Graves y esto es muy, muy raro y generalmente para tratamiento de esto pues se requiere por datos obstructivos cirugía o dosis muy altas de yodo que pueden ir entre 150 y 200 microcuries. En cuanto a la patogenia, similar a la que se observa en el adenoma tóxico, aunque se cree aquí también que hay una alteración en el ciclo de proliferación celular y esto hace que se produzca este bocio multinodular. En cuanto a la presentación clínica, generalmente pueden debutar con fibrilación auricular, taquicardia, insuficiencia cardíaca, los pacientes también, debilidad muscular o atrofia muscular, la habilidad emocional, síntomas obstructivos que son los que generalmente llevan a la cirugía y raramente o nunca casi se presenta con orbitopatía. Aquí vemos otra causa de tirotoxicosis como es el síndrome de secreción inadecuada de hormonas tiroideas o también los adenomas hipoficiarios productores de TSH conocidos como tirotropinomas. Como vemos en la imagen, generalmente son lesiones muy grandes, son macroadenomas cuyo tratamiento es quirúrgico y posteriormente o de forma simultánea se requieren análogos de somatostatina. Son neoplasias muy, muy raras y dentro de los tumores hipoficiarios representan menos del 1% de los casos. Y la resistencia a hormonas tiroideas, que también es una entidad bastante rara. Por otro lado, tenemos la tirotoxicosis facticia, que es importante que la tengamos en cuenta, sobre todo debido al exceso de consumos de productos enfocados en pérdida de peso y que estos pueden tener en su composición hormona tiroidea, generalmente T3, y eso pues nos puede llevar a un cuadro de tirotoxicosis en los pacientes. Y las características aquí es que generalmente no vamos a encontrar los signos del hipertiroidismo, es decir, el paciente no va a tener el típico bocio o el exoftalmos y generalmente las pruebas también de laboratorio nos pueden orientar ya que vamos a encontrar generalmente una tiroglobulina baja y también los valores de TSH, T3 y T4 van no a ser como los encontramos en cuanto a un hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Otra entidad que puede cursar también con tirotoxicosis es el estroma ovárico. Es por la presencia de tejido tiroideo ectópico a nivel de tumores de ovario y es necesario que hasta el 50% del tumor tenga tejido tiroideo para que pueda dar clínica de una tirotoxicosis. Esto es muy raro, se presenta en 0.3 a 1% de las neoplasias de ovario, generalmente entre la quinta y sexta década de vida. Entre el 5 y 10% de estos tumores pueden ser bilaterales. La tirotoxicosis es muy, muy rara porque ya les comentaba que se necesita un gran porcentaje de tejido tiroideo ocupante del tumor. En el 5 al 10% de los casos pueden ser malignos, pueden dar metástasis en un 5 a 6% de los casos y la sobrevida a 10 años es del 89% y a los 20 años del 84%. En hombres, rara vez, pero también hay descrito que puedan existir tumores de células germinales que puedan estar causando también tirotoxicosis. ¿Cuál es la presentación generalmente de estos casos? Los pacientes pueden cursar con tirotoxicosis, bocio, generalmente con dolor abdominal, que esto nos puede llevar a pensar en esto, la presencia de una masa pélvica, la presencia de ascitis del 10 al 30% de los casos, también se pueden presentar como pseudomains y se pueden acompañar también de sangrado vaginal. El diagnóstico lo hacemos por una TSH suprimida con una T3 alta. Si tenemos el marcador CA125 alto, pues tenemos altas probabilidades de malignidad. Nos podemos acompañar en el diagnóstico con un ultrasonido y una tomografía. Y pues para hacer el diagnóstico pues sería pertinente el gamagrama y también un PET con pernectato. Y aquí podemos ver cómo se observan las zonas de captación a nivel ovárico. La tirotoxicosis en los ancianos es aquella que va
cursar de una manera un poquito diferente e insidiosa, y por esto debemos estar alertas porque la persona, el adulto mayor, no va a presentar los mismos síntomas que el joven. En el joven, si bien vemos que el 85% debutan con pérdida de peso, en los ancianos solamente esto se observa en el 44% de los casos. Pueden también presentar palpitaciones, pero en menor frecuencia que los jóvenes, debilidad, nerviosismo, intolerancia al calor, taquicardia, la presencia de bocio, la piel delgada y fina, fibrilación auricular y el temblor son los dos únicos signos que se pueden presentar en mayor porcentaje que lo que vemos en personas jóvenes. Entonces, los datos en el adulto mayor son muy inespecíficos, así que debemos estar alerta porque justamente por esto es que se la ha definido como una tirotoxicosis apática, y datos leves deben hacernos pensar en que probablemente esta persona puede estar cursando una tirotoxicosis. Y la relación con fibrilación auricular e hipertiroidismo también es importante, y pues esto nos tiene que tener bastante alertas. El 8.3% de los pacientes con hipertiroidismo desarrollan fibrilación auricular. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que las personas con hipertiroidismo puedan desarrollar fibrilación auricular? Pues se ha visto más frecuentemente en varones, en personas de edad avanzada, como veíamos en el caso anterior igualmente, con personas que ya tienen una enfermedad a nivel de las arterias coronarias, personas que ya tienen una insuficiencia cardíaca congestiva preexistente o que tienen algún tipo de valvulopatía. También un estudio realizado por Selmer en Dinamarca demostró que la fibrilación auricular de novo se asoció con más casos de hipertiroidismo, y eso se vio en una corte que siguieron a lo largo de 13 años. Y aunque otras bibliografías no han podido documentar completamente esto, sí se recomienda que en aquellos pacientes que presentan fibrilación auricular, parte del seguimiento de forma anual sea la detección de hormonas tiroideas. ¿Por qué se va a producir la fibrilación auricular en pacientes con hipertiroidismo? Básicamente por un incremento en el tono simpático, por una disminución en la variabilidad cardíaca y también por cambios a nivel de la medicación y de los receptores de T3. En cuanto al diagnóstico de la tirotoxicosis y el hipertiroidismo, ¿cómo lo vamos a realizar? Es importante al examen físico que nos percatemos de la presencia de bocio. Debemos palpar el cuello. Recordemos que la tiroides es la única glándula palpable. Realizar una adecuada palpación de la glándula, posteriormente la auscultación de la glándula para ver si hay soplo característico de la tirotoxicosis. Poder a través de la palpación definir si existe la presencia de un nódulo que en el contexto de un hipertiroidismo tiene una connotación importante. Poder conocer o percatarnos las características y la consistencia de la glándula. Generalmente en el hipertiroidismo puede ser una glándula blanda o de consistencia elástica. Y también si existe la presencia de hipersensibilidad a la palpación, que nos podría estar orientando acerca de una tiroiditis. Entonces es importante tomar en cuenta todo esto en el momento que realizamos la exploración del cuello de los pacientes. En cuanto a la presentación clínica, pues el hipertiroidismo va a darnos síntomas muy diversos y que van a estar prácticamente en toda la economía orgánica debido a la presencia de receptores en la mayoría de los aparatos y sistemas. Entonces, a nivel neuropsiquiátrico, los pacientes pueden experimentar la habilidad emocional, ansiedad, confusión o coma en casos de una tormenta tiroidea. Los signos que el paciente puede también, que podemos percatarnos, son la hiperreflexia, el temblor fino que lo experimentamos o lo evaluamos al pedirle al paciente que estire sus brazos hacia el frente, que separe los dedos y cierre los ojos, y fácilmente vamos a ver si colocamos una hoja, cómo esta se mueve con mucha facilidad. Las parálisis periódicas, que esto es más frecuente cuando existe cierta mutación y es mucho más frecuente en varones y se conoce como una parálisis periódica hipocalémica. Síntomas gastrointestinales, los pacientes se quejan de hiperdefecación, un aumento en el número de deposiciones al día. En algunos casos puede haber diarrea o únicamente que existe un aumento en el número de deposiciones diarias.
En cuanto al sistema reproductivo, las mujeres pueden cursar con oligoamenorrea y en el caso de los hombres pueden, mujeres y hombres, cursar con disminución de la libido y en caso de los hombres podemos percatarnos de la ginecomastia. Por lo tanto, cuando un paciente consulta por ginecomastia, dentro del abordaje se debe pedir también el perfil tiroideo. La glándula tiroides, la presencia de bocio, el crecimiento de esto. A nivel cardiorrespiratorio, el paciente generalmente uno de los síntomas capitales es la presencia de palpitaciones, disnea y en algunos casos de dolor torácico. Es importante tomar la frecuencia cardíaca de los pacientes, contabilizar en cuánto está esta y también si existen o no datos de fibrilación auricular o también datos de insuficiencia cardíaca. En cuanto a la parte dermatológica, los pacientes constantemente se quejan de caída del cabello. Debemos hacer la búsqueda del mixedema pretibial y aparte otros síntomas que podemos observar es la piel húmeda y caliente de los pacientes o también el eritema palmar. A nivel oftalmológico es importantísimo buscar los datos de orbitopatía. Generalmente esto es muy visible, el exoftalmos, la oftalmoplejía y la irritación conjuntival. Y en casos muy severos, incluso los pacientes pueden cursar con diplopia y incluso puede haber pérdida de la visión por úlceras corneales. Entonces, es importante que hagamos una revisión de todos los aparatos y sistemas para ver todos los que se encuentran afectados por la sobreproducción de hormonas tiroideas. Es importante que cuando buscamos todos estos signos y síntomas en el paciente, inmediatamente descartemos de que el paciente no se encuentra en riesgo o cursando una tormenta tiroidea, porque esto sí comprometería mucho la vida del paciente. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos propuestos por Buch y Wartowski para hablar de tormenta tiroidea? Es la búsqueda de hipertermia, la temperatura y según el valor que ésta se encuentre, iremos dando una puntuación. Y por poner un ejemplo, si el paciente tiene una temperatura de 38.8, pues tendrá un puntaje de 20. Efectos sobre el sistema nervioso central y debemos ver si este sistema se encuentra afectado de forma leve, que puede ser únicamente con agitación. Si no hay ningún síntoma del sistema nervioso central, damos un puntaje de 0 y si el paciente se encuentra con citosis o un letargo extremo, daremos un puntaje de 20 o con convulsiones o coma 30. Por otro lado, también la disfunción gastrointestinal y las alteraciones de las pruebas hepáticas, pudiendo estar el paciente con ausencia de estos síntomas, tener síntomas moderados como diarrea, vómito, náusea o dolor abdominal, o el paciente tener un compromiso grave, inexplicable de la función hepática y estar cursando con una severa ictericia que agravaría mucho el pronóstico con un puntaje de 20. La disfunción cardiovascular, y por esto era que les comentaba que es importante la toma de la frecuencia cardíaca y según esto también establecer el puntaje. La presencia o ausencia de insuficiencia cardíaca o que ésta sea leve, moderada o severa. Y si el paciente tiene fibrilación auricular, pues tendrá un puntaje también de 10 puntos. Y es importante saber si existe un factor desencadenante de esto o no. Si no hay ningún factor desencadenante, puede ser que el paciente esté debutando con la enfermedad, tendrá un puntaje de 0, mientras que si hay un factor precipitante, tendrá un puntaje de 10. ¿Cuáles se consideran los factores precipitantes? Generalmente puede ser una infección, embarazo, fiebre o también el abandono del tratamiento. Entonces, estos podrían ser factores precipitantes. Si el paciente tiene una puntuación mayor de 45, es altamente sugestivo de que esté cursando una tormenta tiroidea y dentro de endocrinología, aunque sean pocas las emergencias, esta es una emergencia y este paciente debe ser manejado dentro de una unidad de terapia intensiva. Algunos otros datos que nos sugieren una tirotoxicosis son la presencia de leucopenia, hipercalcemia, la elevación de la fosfatasa alcalina o las enzimas hepáticas, la hipocolesterolemia, esto sobre todo si tenemos perfiles previos, una ferritina elevada o también una enzima convertidora de angiotensina elevada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico en aquellos pacientes que nosotros tenemos la sospecha de que puede estar cursando un hipertiroidismo? Pues lo primero que vamos a pedir cuando tenemos sospecha de una tirotoxicosis es las hormonas tiroideas. Entonces, cuando nos enfrentamos a un hipertiroidismo, cuando tenemos una TSH suprimida, generalmente por debajo de 0.1,
y una T3 y T4 por arriba del rango indicado por el laboratorio. Si nuestro paciente tiene un perfil con esas características y además cursa con oftalmopatía y bocio, pues evidentemente, pues prácticamente hemos llegado al diagnóstico y estamos frente a un paciente como el de la fotografía con una enfermedad de Graves. Si el paciente no presenta oftalmopatía o no tiene bocio, no tiene oftalmopatía y tiene bocio, pasamos a realizar el centellograma o la prueba de captación con yodo 131. Si esta nos sale con un aumento de la captación, como lo vimos en la tercera diapositiva nuevamente, estaremos frente a un caso de enfermedad de Graves o podríamos también tener un adenoma tóxico o un bocio multinodular tóxico. Si la captación está disminuida, por otro lado, si el paciente cursa con bocio, podríamos estar frente a una tiroiditis subaguda o una tiroiditis por amiodarona. Y si el paciente tiene una captación baja y sin bocio, tenemos tres opciones. Una que es una tirotoxicosis facticia, donde el correcto interrogatorio y el análisis de la tiroglobulina nos pueden ayudar. Otra posibilidad es un estroma ovárico, que ya lo habíamos comentado, o una tiroiditis por amiodarona, donde la ecografía también nos puede ayudar. En cuanto al tratamiento de la tirotoxicosis, ¿cómo lo vamos a hacer? El tratamiento va encaminado a corregir la tirotoxicosis grave y el factor precipitante. ¿De qué manera? Evitando la síntesis nuevamente de hormonas tiroideas que ya se encuentran preformadas en la glándula, detener la liberación de la hormona tiroidea de la glándula tiroides, evitar a nivel periférico la conversión de T4 a T3, controlar los síntomas que está presentando el paciente y evitar una descompensación sistémica con terapia de apoyo, como lo veremos a continuación. En cuanto al ultrasonido, si bien es cierto, no está recomendado ampliamente dentro del abordaje del paciente con tirotoxicosis, existen algunos datos que que pueden ser sugestivos de enfermedad de Graves. Y, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la velocidad de pico sistólico. Generalmente esto lo reporta el ecografista y hay que pedirlo. Normalmente, en personas sin patología de base, la velocidad de pico sistólico va a ser de 7.4. En el caso de una tiroiditis por Hashimoto va a estar un poco aumentada, alrededor de 9.7. Y en el caso de Graves va a estar muy aumentada esta velocidad de pico sistólico y va a ser generalmente por arriba de 25.5 más menos 9. Entonces, el hipertiroidismo, si no disponemos del gamagrama, puede ayudarnos también. ¿Cuáles son las características que vamos a ver en la ecografía Doppler color del hipertiroidismo? Una que que ha sido ampliamente descrita, que es el infierno tiroideo, que es como estamos viendo en esta diapositiva. Mientras que en la anterior vemos que la tiroiditis, generalmente la vascularidad va a ser baja. Y la velocidad de pico sistólico, como lo comentábamos, que cuando está, ya se nos comentaba que si está por arriba de 25, es altamente sugestiva de que se trate de una enfermedad de Graves, y cuando esta es por arriba de 40, la sensibilidad alcanza el 96% y la especificidad el 95%. Entonces, la ecografía también es un método auxiliar importante dentro del estudio de enfermedad de Graves y poderlo diferenciar de una tiroiditis de Hashimoto. Otro aspecto importante de la ecografía es que a través de la ecografía también, si nosotros a la palpación nos percatamos de la presencia de un nódulo, la ecografía va a tener una mayor sensibilidad para la identificación de nódulos dentro del contexto de una enfermedad de Graves. Siendo así que en el caso del gamagrama se pueden identificar con una sensibilidad del 90%. El gamagrama para enfermedad de Graves nos sirve con una especificidad sensibilidad del 95% y especificidad del 97%. Mientras que el ultrasonido sí nos permite también una buena especificidad y sensibilidad, y sobre todo en el caso de cáncer de tiroides por la presencia de un nódulo sospechoso, pues estos van a ser identificados con un mayor porcentaje versus el gamagrama. 16% de nódulos se pueden identificar a través de la ecografía de tiroides en el caso de una enfermedad de Graves, mientras que en el gamagrama esto va a ser bajo, alrededor de 2.1% de los casos.
Por lo tanto, algunos científicos sí recomiendan la ecografía como parte de la evaluación de la enfermedad de Graves. Y aquí podemos ver algunas de las características arriba de una tiroiditis, donde en ambos casos se cursa con un bocio, una glándula aumentada de tamaño, heterogénea. Sin embargo, en la parte inferior, lo que hace la distinción básicamente es esta imagen de infierno tiroideo con un aumento de la velocidad de pico sistólico por aumento de la vascularidad a nivel de la glándula tiroides. Entonces, la ecografía también es un método auxiliar diagnóstico bastante importante cuando evaluamos una tirotoxicosis. En cuanto al tratamiento, básicamente el tratamiento, existen 3 líneas de tratamiento, una que es la farmacológica, el yodo radioactivo o el tratamiento quirúrgico a través de una tiroidectomía total, que son las recomendaciones. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento propuestas por la ATA? Bueno, aquí tenemos las 3 principales que habíamos comentado. En el caso del tratamiento farmacológico se realiza con las tionamidas, que puede ser el tiamazol o el propiltiracilo, que lamentablemente no lo tenemos disponible a nivel del país últimamente, anteriormente sí había. ¿Cuáles son las ventajas de esta? Que el paciente no va a ser expuesto a la radiación. Ventajas sobre la cirugía es que no va a haber el procedimiento quirúrgico y el riesgo quirúrgico como tal, o el riesgo de la anestesia. Los pacientes generalmente, después de recibir el tratamiento y entrar en remisión, no van a cursar con hipotiroidismo en la mayoría de los casos, y este es un tratamiento ambulatorio. Las desventajas del tratamiento con tionamidas es que la recurrencia después de suspender los fármacos es alta, mayor del 50%. Los pacientes que se encuentran tomando drogas antitiroideas tienen que estarse sometiendo frecuentemente a controles de laboratorio para hacer los ajustes del tratamiento. Se asocian también algunos efectos adversos, aunque son muy raros, pueden estar presentes. Los más comunes son la urticaria, la presencia de un rash, a veces en algunos casos alteraciones también del gusto. En el caso de las tionamidas, algo de colestasis, y en el caso del propiltiracilo, raro, pero también muy grave, que pueda haber una hepatitis o un fallo hepático fulminante. Esto es raro, pero puede presentarse, y también más frecuentemente con el uso del tapazol, lo que puede haber es la presencia de granulocitosis. Este es algo también de tipo idiosincrático, muy poco frecuente, menos del 1% de los casos. Sin embargo, la gravedad es alta. Es por esto que cuando nosotros iniciamos el tratamiento con tionamidas, debemos explicarle al paciente y debemos alertarlo que ante la presencia de fiebre, dolor de garganta y tos, se debería suspender el tratamiento, acudir con su endocrinólogo para realizar pruebas y ver si está el paciente cursando con una granulocitosis. Si se trata de el tratamiento es la suspensión del tratamiento. No se recomienda hacer el cambio con propiltiracilo porque puede haber también una reacción cruzada, y usar filgastrin y también antibiótico terapia de amplio espectro. Por otro lado, tenemos la terapia con radioyodo, como lo habíamos comentado. Viene a ser el tratamiento definitivo en la mayoría de los pacientes. Al igual que las tionamidas, tiene la ventaja de que el paciente no se somete a un riesgo quirúrgico ni anestésico. También es una terapia ambulatoria, rápida. Los costos son más bajos, obviamente, que los de una cirugía. Los efectos adversos, debido a las dosis que se ocupa, también son bajas. Y normalmente la glándula se reduce de tamaño y llega a su tamaño normal, o incluso se atrofia después de alrededor de un año de haberlo recibido. Las desventajas es el uso de la radiación. Sí, importante que en aquellos pacientes que tienen orbitopatía, sepamos y comentemos con el paciente que el radioyodo puede causar un empeoramiento de la enfermedad de la orbitopatía, y que si bien es cierto, no es una contraindicación, es importante conocerlo, y que en la mayoría de los casos, pues sí se recomienda que el paciente, si tiene datos de orbitopatía, sea tratado con ciclos de corticoides para evitar el empeoramiento de estos posterior a recibir el yodo 131. La presencia de adherencias después de la radiación, pero que también debido a las dosis que se utilizan, no es tan frecuente.
Y en bocios muy grandes podría hablarse de un fallo o no un tratamiento completamente exitoso, pudiendo en algunos casos los pacientes necesitar una dosis adicional de yodo. Y la mayoría de los casos, como veremos a continuación, pues va a largo plazo a presentar hipotiroidismo. Y la tercera opción de tratamiento, quizá un poco menos usada por la complejidad, es la tiroidectomía. Definitivamente la recomendación es una tiroidectomía total. Las ventajas es que vamos a tratar definitivamente el hipertiroidismo sin exponer al paciente a radiaciones. Va a haber una rápida normalización de la disfunción tiroidea. Vamos a poder también contar con un estudio histopatológico y es efectivo en casos de bocios muy, muy grandes o de pacientes que tengan contraindicación para recibir yodo o tionamidas. En cuanto a las desventajas, pues evidentemente es un tratamiento mucho más costoso, requiere que el paciente esté hospitalizado y pues habrán los riesgos tanto quirúrgicos como anestésicos. Dependiendo de la experticia del cirujano pueden, y del centro donde se realice, pueden haber complicaciones como hipoparatiroidismo, que es poco frecuente y esto va de la mano con la experiencia del cirujano y también con el tamaño del bocio. Bocios muy grandes se asocian más a esta complicación. Puede haber también daño del nervio laríngeo recurrente. Esto también se recomienda ahora últimamente hacerlo con neuronavegación. Riesgo de sangrado e infecciones y definitivamente aquí pues el paciente va a quedar con hipotiroidismo. Inmediatamente después de la cirugía se iniciaría el tratamiento con hormona tiroidea. En cuanto al yodo 131, ¿cuál es la dosis que se recomienda? Pues definitivamente lo ideal es que podamos dar una dosis suficiente de radiación para que el paciente se cure del hipertiroidismo. Generalmente se recomienda que la dosis puede ser entre 10 y 15 microcuries. Sin embargo, pues existen algunas tendencias y hay aquella de que se puede dar una dosis fija que puede servir para la mayoría de pacientes alrededor de 10 microcuries. Esto va a causar la cura del hipertiroidismo en el 85% de los casos y el 61% de los pacientes van a desarrollar hipotiroidismo. Otra tendencia o otra recomendación, y que creo que sería la ideal, es que podamos calcular mediante la prueba de captación con yodo cuál es la dosis que requiere el paciente. Entonces, esto sería un tratamiento individualizado en función de las características que nos arroje la prueba de captación. Y en este caso, si lo hacemos de esta manera, podríamos hablar de cura en un 90% de los casos y los pacientes desarrollarían hipotiroidismo en el 80% de los casos. Igualmente, si no se puede hacer una prueba de captación y no sabemos cuál es la dosis que vamos a dar al paciente, existen también algunos regímenes que se nos recomiendan que dependiendo del tamaño de la glándula se han estandarizado ciertas medidas y es que para bocios pequeños la recomendación sea dosis de 5 microcuries, bocios medianos 10 microcuries y bocios muy grandes o grandes más de 15 microcuries. Entonces, de esta manera podemos individualizar el tratamiento con yodo 131. La preparación para los pacientes que van a recibir yodo es que continúen con los betabloqueantes. Se debe realizar el retiro de los fármacos generalmente de 3 a 5 días previos a la administración del yodo, pero si tenemos un paciente con un alto riesgo de empeoramiento del hipertiroidismo, se recomienda suspenderlo de 2 a 3 días antes. Los pacientes van a alcanzar el eutiroidismo después de recibir yodo en el 97% de los casos a las 12 semanas y el 14% de los pacientes pueden experimentar una falla al yodo 131 y pueden requerir una siguiente dosis de yodo. En cuanto a qué dosis de drogas antitiroideas vamos a recomendar, en el caso del tapazol, pues la dosis recomendada para iniciar, dependiendo de los valores de T4 libre, se hace la recomendación que si el valor está entre 1 y 1.5 por arriba del límite normal, podemos iniciar de 5 a 10 miligramos al día. Si el paciente tiene entre 1.5 y 2 veces por arriba del valor normal, se recomiendan dosis de 10 a 20 miligramos por día. Y si la T4 libre está de 2 a 3 veces por arriba del valor normal, se recomienda que se dé de 30 a 40 miligramos, sin olvidarnos también de la parte clínica como la presencia de los síntomas, el tamaño de la glándula y también evaluar los valores de T3.
Se habla de remisión de las drogas con drogas antitiroideas cuando se ha logrado un periodo de tiempo, generalmente después de 12 a 18 meses. Nosotros podemos hacer una evaluación y ver si es factible el retiro de estas y si se ha logrado la remisión. Se puede alcanzar remisión con drogas antitiroideas hasta en un 35% de los casos, y los factores pronósticos que pueden llevar a una mayor tasa de remisión es que se trate de una paciente mujer con una glándula pequeña, que curse un hipertiroidismo leve, que haya una disminución del bocio luego de haber recibido el tratamiento y que también tenga los anticuerpos anti-TPO positivos. En cuanto al tratamiento sintomático, que es importantísimo para calmar todos estos síntomas producto de la tirotoxicosis, se recomienda generalmente propranolol, los betabloqueantes. ¿Por qué primero propranolol? Porque este va a tener una vida media más corta, por lo cual podemos tener una mejor evaluación y ajuste de la dosis. Es un betabloqueante no selectivo. Hay una amplia experiencia en hipertiroidismo, y cuando lo usamos también a dosis altas, generalmente por arriba de 80 miligramos al día, podemos actuar también en la conversión periférica de T4 a T3. Entonces también a dosis altas nos ayudaría en la disminución de la conversión de T4 a T3. Y otras opciones son el atenolol, metoprolol o nadolol. Y finalmente, si el paciente se encuentra en terapia intensiva, podemos hacer uso del esmolol en bomba a razón de 5 a 100 microgramos por kilo por minuto. Entonces, de las tres opciones, dependiendo del paciente, podemos elegir la mejor. ¿Cuáles son las recomendaciones de la ATA? Y es que si la paciente se encuentra embarazada, pues definitivamente el radioyodo no es una opción. Incluso una mujer que recibe yodo o un hombre que recibe yodo, se recomienda anticoncepción de por lo menos un año. Entonces, durante el embarazo, lo ideal serían las drogas antitiroideas. Durante el primer trimestre de embarazo, la primera opción es el propiltiuracilo, y después del primer trimestre podemos hacer el cambio a tapazol. Si el paciente tiene comorbilidades que aumenten el riesgo de una cirugía, evidentemente las opciones serían los fármacos o primera opción el yodo y segunda los fármacos. Si el paciente tiene orbitopatía y esta es inactiva, podríamos irnos con cualquier opción, pero si el paciente tiene una orbitopatía y está activa, pues quizá la opción que no deberíamos recomendar es el yodo por el riesgo de empeorar esta orbitopatía. Si los pacientes están cursando con enfermedad hepática, evidentemente, pues las drogas antitiroideas quizá no sean la mejor opción, y el paciente se podría beneficiar del yodo o de la cirugía. Y así podemos ir individualizando el paciente dependiendo de cuáles son las características. En cuanto a la tormenta tiroidea, que les comentaba que es una situación de emergencia, aquí el paciente debe ser tratado con todos los fármacos y en dosis altas. ¿Y qué es lo que se recomienda? Entonces, por un lado tenemos el propiltiuracilo, que se recomienda en dosis de 500 a 1000 miligramos generalmente al día, y estos pueden ser dados generalmente entre 250 miligramos cada 4 o 6 horas. Por otro lado, también tenemos el metimazol. La dosis en caso de tormenta tiroidea se recomienda que sea de 60 a 80 miligramos al día, y pueden ser divididos en dosis de 20 o 30 miligramos cada 12 o cada 8 horas. En caso del propranolol, como lo comentábamos, para disminuir la conversión periférica de T4 a T3, requerimos dosis un poco más altas, por arriba de 80 miligramos al día. Se recomienda en caso de tormenta tiroidea también el uso de Lugol, esto generalmente de 1 a 3 gotas cada 8 horas, y tomar en consideración que cuando vamos a hacer el uso de Lugol, previamente el paciente debió haber recibido tionamidas, caso contrario estaríamos empeorando la tirotoxicosis, la tormenta tiroidea. Y también nos sirven durante esta fase de tormenta tiroidea o durante esta situación de gravedad el uso de corticoides, y podemos hacer uso de hidrocortisona 300 miligramos 100 cada 8 horas, o dexametasona de 8 a 12 miligramos al día. Finalmente, las recomendaciones para el manejo de una tormenta tiroidea van encaminadas a las medidas generales y de sostén, que por un lado son bajar la temperatura de los pacientes con el uso de medios físicos, paracetamol o dipirona. Recordemos que está totalmente contraindicada el uso de aspirina, porque esta va a favorecer la liberación de T4 de la tiroglobulina transportadora.
y la reposición de líquidos y corrección de electrolitos. Investigar y tratar el factor desencadenante, por ejemplo, si hay una infección, tratar esta que puede estar empeorando la tirotoxicosis, la tormenta tiroidea. Y para controlar el hipertiroidismo, el uso de los fármacos. Para bloquear la síntesis de hormonas tiroideas, hacemos uso del tapazol de 15 a 25 miligramos cada 6 horas. Para bloquear los efectos adrenérgicos, es decir, para controlar los síntomas, el propranolol de 40 a 80 miligramos cada 6 horas. Para lentificar la liberación de hormonas tiroideas preformadas, el uso de Lugol, que puede ser de 2 a 3 gotas cada 8 horas. Y para inhibir la conversión periférica de hormonas tiroideas, por un lado tenemos el propranolol y por el otro lado también la dexametasona, 2 miligramos cada 8 horas, o hidrocortisona, 100 miligramos cada 8 horas. De esta manera, de una forma rápida, hemos tratado de revisar el tratamiento y el diagnóstico de hipertiroidismo que va a generar la tirotoxicosis en los pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta participante. Un médico de atención primaria, ¿qué conducta terapéutica debe tomar hasta que el paciente llegue al especialista? Sí, ¿ahí me están viendo? Sí. Bueno, es importante primero, si contamos con los exámenes diagnósticos, si ya tenemos el diagnóstico de un hipertiroidismo, si no podemos llegar a la causa de este, pues podríamos empezar con el tratamiento sintomático, que es con el uso de los betabloqueantes, hasta que pueda ser derivado. Ahora, si ya tenemos el diagnóstico que se trata de una enfermedad de Graves, a la par del tratamiento sintomático, podríamos hacer el uso de las tionamidas. Como lo comentábamos, podríamos utilizar el tapazol a dosis inicialmente, dependiendo del valor de T4 libre, como lo habíamos comentado, podríamos iniciar con dosis de 10, 20 o 30 miligramos. Entonces, por un lado, si tenemos el diagnóstico, debemos iniciar el tratamiento tanto sintomático con los beta bloqueantes como con las tionamidas. Ahora, si no tenemos el diagnóstico, lo importante sería derivarlo inmediatamente al paciente. Podría así ser con un tratamiento sintomático con beta bloqueante hasta realizarse las pruebas complementarias como el gamagrama. Como comentaba, también el uso de la ecografía nos puede servir a nivel primario y podríamos también tener datos de hipertiroidismo y podríamos iniciar el tratamiento. Una situación súper importante es ver si el paciente cumple datos de tormenta tiroidea, que prácticamente, si ustedes se fijan, es un diagnóstico clínico, porque en la escala ni siquiera se piden todavía las pruebas de función tiroidea, y si tenemos la alta sospecha de una inminente tormenta tiroidea, que sería un estado de gravedad y de complicación de muerte, digámoslo así, el paciente debe iniciar tratamiento tanto de soporte con hidratación, medios físicos, betabloqueantes, tionamidas e incluso glucocorticoides. Eso es diferenciar si el paciente está con tormenta tiroidea o si ya tenemos el diagnóstico y no está grave. Doctora, tenemos otra pregunta. De no funcionar con tapazol, ¿es conveniente otras dos alternativas terapéuticas, las cuales usted nos estaba mencionando? Bueno, si no funciona con tionamidas, pues definitivamente las tionamidas también en muchos de los casos, pues sí se recomiendan de forma temporal hasta que nosotros decidamos hacer el tratamiento definitivo. Entonces, si yo voy 18 meses con tratamiento o entre un año y año y medio con tapazol y el paciente sigue requiriendo dosis altas y no se controla el hipertiroidismo, definitivamente debería pensar en las otras dos opciones. Y por costos y por facilidad, definitivamente la primera opción es el uso del yodo 131. Si existe contraindicación para esto, pues en un centro de alta complejidad donde se hagan cirugías de tiroides, pues la recomendación sería la cirugía. Algunos factores que se han asociado a falla de las tionamidas pueden ser bocios muy grandes, valores muy altos de T3 al inicio o también la presencia de anticuerpos antirreceptor de TSH en valores muy altos.
Otros también malos candidatos al tratamiento con tionamidas probablemente también es el sexo masculino. Entonces, bocios grandes, varones, valores altos de T3 y anticuerpos altos probablemente se asocian a una baja tasa de remisión y yo debería pensar en ese paciente hacer cambio de tratamiento para yodo 131. Doctora, tenemos dos preguntas. Primera, ¿todo paciente con hipotiroidismo se le debe pedir ecografía? Y nos vuelven a preguntar, ¿se debe pedir un EKG a todo paciente con tirotoxicosis? Bueno, en cuanto al uso de la ecografía, si bien es cierto, las guías lo que se recomienda es el gammagrama y las pruebas de función tiroidea, cada vez cobra mayor relevancia el uso de la ecografía y sí se recomienda como parte del estudio del hipertiroidismo la ecografía. De tal forma que la experiencia acá en Guayaquil es que los pacientes que son remitidos a Solca para tratamiento con yodo 131, sí, como parte de los requisitos, se pide la documentación a través de un eco de tiroides para justamente evaluar que no haya la presencia de un nódulo sospechoso, donde la conducta sí sería diferente porque no serían candidatos a yodo 131. Entonces, pues sí es recomendable la ecografía y como les comentaba, podemos ver también si no tenemos a la mano el gammagrama, que sería como la prueba ideal, pues la ecografía nos va a permitir ver el aumento de la vascularidad, el infierno tiroideo, este aumento del pico sistólico, entonces es una herramienta de bastante utilidad. Pero la principal utilidad de la ecografía es la detección de nódulos tiroideos en el contexto del hipertiroidismo, donde la conducta terapéutica cambiaría. Y en el caso de un EKG a todo paciente con tirotoxicosis, definitivamente lo que se recomienda es la toma de la frecuencia cardíaca, pero si nosotros determinamos que el paciente se encuentra con un ritmo de fibrilación auricular, sí sería importante documentarlo a través de un electrocardiograma. Ahora, ¿cuál es el tratamiento en el caso de una fibrilación auricular? Es tratar el hipertiroidismo, porque se ha visto que los pacientes que inician el tratamiento para el hipertiroidismo revierte la fibrilación auricular. Entonces, la recomendación es la toma de la frecuencia cardíaca y si documentamos que hay fibrilación auricular, la documentación a través de un EKG. Y bueno, si un paciente llega con datos de tormenta tiroidea, pues evidentemente lo que nos va a permitir de forma objetiva el diagnóstico de fibrilación auricular documentada va a ser el uso del EKG. Ya, doctora, la última por el tiempo. Bueno, procedemos a la última pregunta. ¿Qué porcentaje de remisión de la enfermedad existe con el uso del tapazol en pacientes entre 20 a 49 años sin comorbilidades? ¿Y qué tiempo se esperaría los resultados con el inicio del tapazol? Bueno, como lo habíamos comentado, pues generalmente la remisión, independientemente de la edad, va a ser aproximadamente del 35%. Y lo que se recomienda es esperar para nosotros evaluar si hemos logrado remisión un periodo de tiempo de 12 a 18 meses. Esto no significa que a los 12 meses suspendo el tratamiento y veo qué pasa. Mantengo el tratamiento de 12 a 18 meses, voy viendo cómo van los marcadores, voy haciendo una reducción gradual de la dosis de tapazol y aquí también sí se recomienda incluso como para valorar qué tan probable va a ser la remisión, la medición de los anticuerpos del receptor de TSH. Entonces, si vemos que los títulos de estos han disminuido o están bajos, podríamos con mayor tranquilidad hacer la suspensión y ver si existe la remisión. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda pues, el análisis de un nuevo perfil tiroideo? Generalmente después de 4 a 6 semanas para evaluar cómo está la función tiroidea. Generalmente 6 semanas. ¿Y la dosis máxima del tapazol cuál sería, doctora? Bueno, de dosis máxima, pues de 30, bueno, lo ideal es que podamos hacer una reducción rápida de la dosis cuando la iniciamos. ¿Por qué? Porque con dosis altas es cuando se asocian mayores efectos adversos, sobre todo esto de la granulocitosis. Pero la dosis máxima de 60 a 90 miligramos. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su exposición y por habernos aclarado todas las dudas con respecto a su tema.
Agradecerle nuevamente de parte de la Asociación de Diabetes y Tiroides del Oro por su magnífica exposición. Muchas gracias. Para recordarles, el día de mañana, a partir de las 7 de la noche, se va a llevar a cabo lo que es el taller de nutrición adaptado al pacientes con diabetes. Bueno, agradecerles por su atención. Buenas noches.